Ok chicos, vamos a iniciar una clase correspondiente a la diferencia entre cine y televisión. En el transcurso del semestre vamos a enfocarnos en diferentes tipos de recursos audiovisuales y estaremos hablando cuáles se aplican más para el cine, cuáles se aplican más para la televisión. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos de los principales que tienen ciertas diferencias, sobre todo desde el punto de vista técnico. Pero antes de entrar ya en materia en cuanto a esta clase entre las diferencias entre cine y televisión, vamos a tocar ciertos puntos brevemente, recordar un poco de lo que son las diferencias, los diferentes tipos de soportes con que nosotros podemos utilizar la cámara. Soportes donde podremos colocar la cámara para poder grabar. Por supuesto, cada uno tiene diferentes objetivos y cada uno de estos puede ser útiles para determinados momentos. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el trípode. El trípode es el más conocido de los soportes, el más utilizado. Sencillamente es un soporte que tiene tres patas. Algunos de estos trípodes a su vez tiene un soporte, unas ruedas, perdón, el dolly, con el cual se puede hacer movimientos con este tipo de sistema. Quiero aprovechar para mostrarles unas imágenes concernientes a unas producciones que hice, perdón, a unas grabaciones que hice en distintas producciones hechas en Venevisión, en donde estuve detrás de cámaras, por decirlo de alguna forma, mostrando todos estos recursos que se suelen utilizar en cada uno de los programas que se transmiten en Venevisión, y allí hice unas imágenes con respecto a estos soportes, con respecto a la iluminación, a los micrófonos. Para que ustedes tengan una idea, quiero aprovechar en esta oportunidad estas imágenes. Bueno, aquí vemos la primera que pudimos ver. Esta es una cámara correspondiente a uno de los estudios dramáticos de Venevisión, y en esta oportunidad vemos como esta cámara número 4 está ubicada sobre un trípode. Bueno, la siguiente, vamos a entrar en el siguiente soporte, que es el pedestal. El pedestal es un tipo de soporte muy parecido al trípode porque es un soporte fijo. Como ustedes pueden darse cuenta, es un soporte de gran tamaño, de gran volumen y además de gran peso, que tiene sus ruedas, tiene sus manubrios para poder modificar el enfoque, es decir, el enfoque desde la mano, asimismo el zoom desde la mano, y este tipo de soporte, por supuesto, puedes subir y bajar el pedestal para tener una forma mucho más precisa al momento de hacer estos movimientos, cosa que no se podría hacer con el trípode, que por mucha rueda que se le pueda poner, no es tan estable como el pedestal. Este tipo de soportes no puede ser utilizado en exteriores, o sí se puede utilizar, sin embargo es muy difícil por lo pesado que son poderlos trasladar a estos sitios. Pero estos normalmente, los pedestales, son soportes que se suelen utilizar en los estudios de televisión. Entonces, en el caso de Venevisión, de las imágenes que estamos viendo, vemos como en cada uno de los estudios tienen al menos 3 pedestales con sus respectivas cámaras. En los otros, además de estos 3 pedestales, vamos a conseguir otro tipo de soporte como el trípode, como la grúa y así sucesivamente. Bueno, vamos a entrar en el tercer tipo de soporte que estamos mencionando acá, que es la grúa. La grúa es un tipo de soporte bastante dinámico, bastante interesante, porque nos permite hacer unas tomas muy interesantes. Pueden ir desde una toma cenital, por ejemplo, una cámara posada por encima de las personas o de lo que se esté grabando, como ir también a una toma nadir, es decir, agarrarlo desde abajo, subir inmediatamente. Es decir, que las imágenes que se pueden hacer con una grúa son bastante interesantes. Se puede hacer un barrido de todo lo que estamos viendo, y por lo tanto es un soporte también, dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir, un soporte que puede darnos unas imágenes espectaculares. Seguimos con otro soporte. En esta oportunidad vamos a hablar del Steadicam. El Steadicam es el soporte que te permite darle una mayor estabilidad a la cámara sin necesidad de que esté yendo sobre ciertos rieles o sobre un trípode, sobre un pedestal. Sencillamente este soporte está en el cuerpo a través de un chaleco, y la persona puede hasta correr y la cámara va a ir prácticamente como que volando, como que yendo en el aire, sin haber tanto movimiento que se registre por los pasos o por que la persona corra, porque la persona baje o suba. Es decir, el Steadicam te permite una estabilidad muy buena de la grabación.
En esta misma línea del Steadicam tenemos otro soporte que es el soporte de la gimbal. La gimbal es el gimbal es un tipo de soporte en el cual también se suele utilizar con la mano y es muy parecido a lo que vendría siendo el Steadicam, con la diferencia que es algo más manejable, es algo que se suele utilizar más que todo para cámaras un poco más pequeñas, pero también te ofrece una estabilidad muy grande gracias a sus diferentes a su sistema, que te permite hacer estos movimientos sin que genere tanta brusquedad al momento de hacerlo. Y finalmente, como soporte tenemos la cámara en mano, es decir, la cámara en mano o cámara sobre el hombro, en donde las personas pueden cargar las cámaras. ¿Qué pasa? A diferencia del gimbal o el Steadicam, esto no va a tener mucha estabilidad, pero a veces dentro de lo que es la producción audiovisual, eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos que no haya tanta estabilidad, que se genere cierto movimiento, así como por ejemplo lo hizo Steven Spielberg en la película Salvando al Soldado Ryan, en donde pudimos ver cómo estos movimientos que se generaban de la toma hacía que más bien el espectador se involucrara dentro de la escena como si fuese parte de ella, porque la cámara te mostraba esos movimientos. Eso es una técnica. Más adelante, cuando toquemos los géneros, cómo hacer montaje, cómo hacer imágenes a través de los géneros cinematográficos, vamos a ver el uso bastante interesante de lo que es la cámara en mano. Ahora sí vamos a entrar en las diferencias entre cine y televisión. Y la primera que vamos a utilizar es el tipo de cámaras que se suelen utilizar en cada una de estas dos áreas audiovisuales. ¿Qué tipo de cámara? Es muy común escuchar que dice, bueno, la filmadora, pásame la filmadora, toma la filmadora y así sucesivamente. Pero eso se utiliza para todo tipo de cámaras. Es decir, por ejemplo, la cámara que se utiliza para grabar una película o filmar una película, así como también la cámara que se suele utilizar para la televisión. La llaman filmadora. Pero lo cierto es que la palabra filmadora viene de película. Entonces, normalmente la cámara que se suele llamar filmadora es la cámara de cine. Y esta cámara de cine, ¿por qué? Porque utiliza películas. Bueno, inicialmente utilizaba películas. La otra deberíamos llamarla videocámara o cámara de televisión o cámara, como queramos mencionarlo. Claro está que cada vez es más común, por ejemplo, ustedes colocan en Google, en alguna tienda de venta por departamento, en Amazon, todo esto, ustedes colocan filmadora y bueno, te van a salir las videocámaras, ¿no? Pero bueno, es sencillamente una tendencia a mencionar que la filmadora es la cámara de televisión, pero no es lo mismo, y ahí es donde vamos a entrar en materia cuál es la diferencia de cada una. Comencemos con la cámara de televisión. ¿Qué tiene la cámara de televisión? La cámara de televisión es un sistema electrónico que puede ser analógico y digital, como lo vemos en la actualidad, en donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, esta imagen que tiene que ver cómo se ve la cámara de televisión internamente. Es decir, la cámara de televisión, tenemos una parte que es óptica, que viene siendo el lente por donde entra la imagen a través de la luz. Después entra en los procesadores de la cámara, que sería el microchip que utiliza la cámara, y finalmente nos vamos a conseguir que estos microchips van a codificar esta imagen en ciertos datos, sean analógicos, sean digitales, que posteriormente serán pasados, bien sea a través de una señal que va a emitir la cámara o a través de grabarlo o registrarlo dentro de algún tipo de soporte, sea cinta, sea CD, sea memoria o cualquier tipo de soporte que en ese caso se utilice dentro de la televisión. Entonces, la cámara de televisión, repito, es una cámara que es un mecanismo electrónico, es un mecanismo que maneja cierta codificación, te va a codificar unos datos. En cambio, la cámara de cine, o por lo menos la cámara de cine tradicional, ¿por qué digo esto? Porque usualmente, actualmente, en muchos cineastas están trabajando con el cine digital. Y el cine digital, por supuesto, tiene una cámara similar a la que hablamos de la televisión. Es decir, es un tipo de cámara que también codifica la imagen. Si agarra la imagen, la convierte en códigos para posteriormente utilizarla. Pero inicialmente, o el cine tradicional, por el cual muchos cineastas continúan haciendo cine tradicional, es una cámara que lo que hace es
tomar fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una cámara bastante vieja, incluso tan vieja que tiene cuerda. Es decir, se hace con cuerda, ni siquiera hay batería ni nada, es un tipo de cámara con cuerda. Y la cámara está registrando. Aquí lo que estamos haciendo cuando apretamos el botón de REC, lo que estamos es registrando, lo que estamos es grabando, perdón, filmando. Ahora, dentro de esta filmación vamos a abrir la cámara para que podamos entender cómo funciona el sistema interno. Antes de eso vamos a mostrar una imagen. En esta imagen nosotros vemos cómo es el sistema interno de la cámara. El sistema interno de una cámara filmadora, que en este caso, repito, lo que hace es tomar fotografías, es una cámara tradicional. Como ustedes pueden ver, igualmente tenemos el lente que viene dando la óptica. Esa imagen pasa y se registra en una película. Aquí estamos viendo los carretes de la película, por el cual está la película virgen, pasa por un conjunto de engranajes, se registran como fotografías dentro de lo que es a través de este sistema de la cámara, y después pasa a donde ya viene la bobina ya en donde ya se le registró la imagen. Ahora, ¿cómo es esto de que tenemos fotografía? Ahora sí, vamos a abrir la cámara. Nosotros vemos, ya vimos la imagen con respecto al sistema. Aquí vemos, por ejemplo, el carrete. Este carrete es donde se enrolla la película ya filmada. Cuando nosotros vemos, por supuesto, estos son lentes, en este caso de esta cámara filmadora, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, vamos a quitar aquí un lente. Entonces aquí estamos viendo el visor por donde va a estar entrando la iluminación. En este visor nosotros vamos a darle un poquito de cuerda para que podamos ver cómo funciona. ¿Ven? Ya que tenemos el botón aquí presionado. Ajá. Le damos un poco de cuerda otra vez. Entonces esto va a tener un conjunto de engranajes, como están viendo. Si yo aprieto el botón, de los engranajes, el botón de la filmadora. Ahora veámoslo por el visor, y aquí lo que van a estar es, como se pueden dar cuenta, es abriendo y cerrando la pestaña, el obturador, y este abrir y cerrar lo que se hace es que se toma una fotografía por cada vez que abre la imagen. En pocas palabras, la película va a estar ahí rodando y se van a estar filmando cada una de esas imágenes. ¿Cuántas imágenes son? Vamos a verlo más adelante. Pero son un conjunto de imágenes, son fotos que se registran al final en esta filmadora. Bueno, les mencionaba de que no todas las en el cine en la actualidad, no todas son cámaras de este tipo, en donde se toman fotografías. Pero en este caso, por ejemplo, aquí vemos, esto es una película 35 milímetros de Cines Unidos, por cierto, y como ustedes pueden ver, son fotografías que se están registrando, cada una es una fotografía. Entonces, estas cámaras, es decir, repito, es el cine tradicional de filmadores, y así funciona el sistema donde se va registrando el conjunto de imágenes. Pero en el caso del cine digital es algo parecido a lo que son las cámaras de televisión, porque esto se registra, esto se procesa, no es una imagen fotográfica como en el caso del cine. Siguiendo en esto de las cámaras, o hablando de las mismas cámaras, vamos a comentar el número de cámaras que se suele utilizar en el cine y el número de cámaras que se suelen utilizar en la televisión. Ya decíamos que en el caso del tipo de cámara, en el cine es la filmadora, donde normalmente se trabaja con film, película, y en el caso de la cámara es la videocámara, donde se hace un registro, se codifica la información visual en información electrónica e información digital. Pero el número de cámaras, ¿cuántas cámaras se suelen utilizar para cada uno? Si yo hago esa pregunta, hay personas que pensarán, bueno, deben haber muchas cámaras. De hecho, hay una historia bastante buena en la película El Aviador, ¿no? Con la historia de Howard Hughes, que hablan, él es un cineasta, magnate petrolero, magnate de la aviación, y ese cineasta, él pide una oportunidad a los directivos de la Metro Goldwyn Mayer, que si tiene una cámara que le sobre porque le falta para su producción. Y cuando le preguntan cuántas cámaras tenían, no recuerdo muy bien, pero eran más de 40, 50 cámaras que él estaba utilizando para filmar una película, y todos ellos se echaron a reír. ¿Por qué se echan a reír? Porque en el cine usualmente lo más común es trabajar con una sola cámara que se planifica todo
todas las tomas, todos los ángulos, incluso los diálogos en donde hay dos personas conversando, se suele utilizar con una sola cámara, donde se filma, por ejemplo, uno y que diga todo lo que tiene que decir, se filma el otro que diga todo lo que tiene que decir, se puede filmar unas tomas de apoyo donde estén los dos conversando y diciendo las mismas palabras y después se ensamblan. Entonces eso es lo común dentro del cine, se suele utilizar una sola cámara, mientras que en la televisión se utilizan más. ¿Y cuántas más serían? Por supuesto va a depender de diferentes tipos de producciones, pero en el caso también tenemos que mencionar de dónde viene esto. Cuando comenzaron a trabajarse como que un número mínimo de cámaras. Y esto ocurrió, por ejemplo, con la artista, con la comediante estadounidense Lucille Ball, cuando ella monta su productora hace muchísimos años. Lucille Ball era una comediante cuyos programas fueron muy exitosos, y de allí y de los derechos de su mismo programa fuera de Estados Unidos, amasó una fortuna por la cual creó una productora que después de eso produjo una cantidad de programas como por ejemplo Misión Imposible, como Star Trek. Entonces Lucille Ball en cada uno de los estudios de su productora creó una batería mínima de tres cámaras. Entonces esta misma batería mínima de 3 cámaras se suele utilizar en la actualidad en todos los estudios de televisión. Hay 3 cámaras en donde normalmente la cámara 1 agarra se ubica al lado izquierdo. Si nosotros vemos hacia lo que queremos grabar, se ubica al lado izquierdo y hace referencia hacia el lado derecho. Es decir, la persona, por ejemplo, una persona que esté parada al lado derecho, esta cámara está agarrando el ángulo de esa persona. La cámara 3 se ubica al lado derecho y agarra a la persona que está del lado izquierdo, y la cámara 2 es la que agarra a las dos personas juntos. Entonces este tipo de sistema de grabación lo instauró Lucille Ball con su productora, y en la actualidad casi todos los estudios de televisión cuentan con 3 cámaras de televisión. Entonces, pero cuando decíamos que usualmente, dependiendo del tipo de programa, son 3 o más. Por ejemplo, yo les mostraba dentro de Imagen de Televisión que existían algunos estudios que tenían cámara 4, cámara 5, cámara 6, programas muy grandes como por ejemplo Sábado Sensacional suelen tener 6, 8 cámaras, dependiendo de diferentes lugares o tipos de soporte, en pedestales, en grúa, en Steadicam, es decir, en diferentes tipos de soporte. Y en programas básicos, un programa, por ejemplo, las novelas, pueden tener solo 3 cámaras o 4 cámaras, y así sucesivamente. Programa deportivo, por ejemplo, el béisbol, suele tener una batería de numerosas cámaras para agarrar los distintos ángulos de lo que vendría siendo el juego deportivo, al igual que todos los demás juegos deportivos. Entonces, usualmente en televisión son 3 cámaras, usualmente en cine es 1 cámara. Pero esto no quiere decir que en cine no podamos conseguirnos oportunidades donde existan más de 1 cámara, como es en el caso de algunos cineastas que prefieren los diálogos, en vez de colocar una sola cámara para cada ángulo, colocan 2 cámaras, por darle un ejemplo, ¿no? Para evitar ese problema de tener que estar cortando y sincronizando. Pero también podemos ver casos especiales. Supongamos que dentro de la película nosotros vamos a explotar un vehículo y resulta que filmamos desde un ángulo y después necesitamos otro ángulo, y entonces tú que vas a explotar otro vehículo. No necesariamente tienes que utilizar más de 1 cámara. Si tú vas a repetir esa toma de distintos ángulos, necesitas poner varias cámaras para que repitan la misma acción, es decir, para que se grabe, se registre la misma acción, porque no vas a explotar 3 vehículos si necesitas 3 ángulos distintos. Colocas 3 cámaras distintas para poderlo hacer. Entonces, repito, usualmente el número de cámaras para la televisión son 3, en el cine 1 cámara. Usualmente esto no implica que en el cine trabajemos con más de 1 o en televisión trabajemos con menos, en el caso de cobertura noticiosa, por ejemplo, que solo se utiliza 1, o trabajemos con más, como les decía, un partido de béisbol donde se utiliza un gran número de cámaras. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de material donde se graba o se filma o se registra todo el material audiovisual. Televisión. En televisión nosotros comenzamos
por ejemplo, los antecedentes de la televisión. ¿Cuándo comenzamos la televisión? La televisión, por supuesto, se comenzó a transmitir y nosotros la podíamos ver en nuestros hogares, pero todo eso que se transmitía tenía que salir de algún lado. Para eso existían las videocámaras que desde un estudio de televisión se registraba lo que se estaba viendo en vivo y se transmitía directamente, sin tener un material donde soportarlo, o sí se grababa, por supuesto, pero normalmente eso se enviaba. Ahora, programas donde se necesitaba salir a la calle. ¿Qué pasaba? Estas cámaras eran demasiado grandes y a juro se necesitaba, por ejemplo, en el caso de los noticieros, que saliera a la calle y no podía sacar esa cámara tan grande. ¿Qué se solía utilizar? Se solían utilizar precisamente las filmadoras. Se filmaba la película, la noticia, después se editaba, y se transmitía por señal de televisión. Entonces, en este caso, se solía utilizar cámaras de cine para trabajar en la televisión. Y así fue con muchos. Por ejemplo, existían muchos programas, muchas series de televisión que se solían trabajar con lo que era el formato de película y se vendían a los canales para ser transmitidos por la señal de televisión. Pero ese tipo de material de captura, que en sus inicios dentro de la televisión fue material de cine, poco a poco fue avanzando y se fue creando formatos de video. No voy a mencionar exactamente todos los formatos que existen, pero sí voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, este casetico que estoy viendo aquí, imagínense, miren el tamaño de este cassette. Este cassette se llama Umatis. Umatis fue un tipo de formato. Miren el tamaño del cassette, ese era el estuche, el tamaño del cassette bastante grande, y este tipo de formato es uno de los, por decir, como que le trajo muchas personas, sobre todo en el mundo de las noticias, donde necesitaban salir a la calle a grabar. Este formato casi fue el primero que, bueno, hubo otros, pero este fue uno de los más comerciales, que sustituyó las cámaras filmadoras para poder cubrir las noticias. ¿Por qué razón? Porque supuestamente era mucho más fácil que llevarse una cámara de televisión de estudio. En este tipo de formato, uno tenía un camarógrafo, tenía la gran cámara, y el otro tenía el lugar donde se metía el cassette, y entonces eran el camarógrafo y el asistente uno detrás del otro, y cada uno con una cámara bastante pesada o el grabador bastante pesado. Entonces, en este tipo de formato, fíjense lo pequeñito que es, bueno, bastante grande para poder hacer el trabajo. Pero entonces no solo es este el único formato. Aquí tenemos otros formatos de video. Vamos a ver a continuación. Bueno, ya ustedes conocen, por ejemplo, el VHS, que es un tipo de formato comercial, que no era tanto para salir a grabar, sino que era casero, por decirlo de una forma. Existió también un Betacam, y en este caso que está aquí es como se llama Betamax, y este es el Betacam. El Betacam es un tipo de formato profesional con el mismo tamaño del cassette Betamax, que por supuesto desapareció cuando llegó el VHS, pero en este formato, esto fue uno de los formatos analógicos más poderosos que existía en el mercado y que estuvo operativo hasta hace como unos 8 o 10 años atrás. Por ejemplo, en el caso donde yo trabajaba en Venevisión, utilizaba mucho este formato hasta hace poco. Bueno, este formato Betacam era de alta calidad, era muy bueno, pero era analógico. ¿Y por qué analógico? Analógico porque cuando nosotros procesamos la información, el video, acuérdense que hablamos de la cámara de video, tenemos la óptica, el lente por el cual entra la imagen, entra el procesador, y el procesador convierte esta información en una información electrónica. Esa información electrónica es codificada, y en este caso, como material de soporte, nosotros nos vamos a conseguir el soporte en un formato que no puede ser visto, a diferencia del cine, como les mostré, donde podemos ver fotografía. En el formato de video nosotros no podemos ver la imagen porque son informaciones electrónicas codificadas. Si nosotros agarramos el cassette, por ejemplo, y vemos esto, no tenemos nada, aquí no se va a ver nada, absolutamente nada, porque son informaciones electrónicas que solo pueden ser decodificadas por los equipos, a diferencia de la película, donde nosotros vemos imágenes fotográficas, vemos cuadro por cuadro fotografías. Entonces, este formato es analógico porque es información electrónica, pero cuando hablamos digital es cuando es una información codificada bajo el formato digital, que es de unos y ceros, es decir, es otro tipo de codificación. Aquí tenemos, por ejemplo, el mini DV, que fue un tipo de formato muy común también hasta hace poco, que en este caso era digital.
era formado. Recuerden en esto, cuando hablamos de DV, es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, Betacam, UMAT y toda esa serie de cosas, hablamos de analógico, pero cuando comenzamos a ver una D dentro del formato, es digital. Entonces, DV, this video, mini DV, mini this video, DVD, digital video, this, y así sucesivamente. Todo lo que veamos con D es formato digital, hasta que llega el HD, que es High Definition. Entonces, en ese caso, además de digital, es de alta definición, que también lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Aquí tenemos otro tipo de formato que es analógico, que se solía utilizar dentro de la televisión, que es el del formato High 8 o Super 8. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es en el cine. En el cine ya le había mostrado la película 35 milímetros, pero nosotros también tenemos acá, por ejemplo, diferentes tipos de formatos. Nosotros vemos la película, este es un 8 milímetros. El 8 milímetros es muy, bueno, ustedes habrán escuchado en películas, hay películas que se llaman 8 milímetros y todo eso, pero ¿por qué 8 milímetros? Porque el grosor de la película, por ahí tenía una regla, no importa, es de 8 milímetros. 8 milímetros. Esta película tiene un engranaje, al igual que como les mostré dentro de la cámara, existe un sistema de engranaje que va haciendo que la película vaya rodando. Entonces, tiene un engranaje aquí, un solo engranaje, unas pestañitas, y por supuesto, si nosotros agarráramos con una lupa, vemos cada una de esos cuadritos que estamos viendo allí, tiene una imagen distinta. Entonces, 8 milímetros. Después tenemos el 16 milímetros. Esto que está aquí es una lata. Interesante mencionar que esto de la lata, porque esto era para proteger las películas, pero las latas tomó un uso bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de producciones, por ejemplo, si nosotros comprábamos una novela, no, vamos a ver de Heidi, la serie Heidi. Nosotros compramos la serie Heidi en el exterior. Por ejemplo, una televisora compraba la serie y ¿qué le venía? Bueno, le venía, cada lata era un capítulo. Entonces, esto era en cine, como les mencioné, y después eso se proyectaba en televisión. Entonces, cuando nosotros mencionamos dentro del mundo del argot de la televisión, hablamos de los enlatados. Y hablamos de los enlatados es porque son producciones hechas en el exterior que se traen al país, pagando por supuesto derechos para poderlo tener, y se llaman enlatados porque venían en latas. Cada una de estas latas era un capítulo, entonces por eso decimos que es enlatado. Bueno, esta es una película de 16 milímetros, voy a medio abrirla, lamentablemente no fue procesada bien, es una película, y el momento de lo que es el fijador es un producto que tiene como base vinagre, ácido acético. Bueno, como que le dejaron mucho el fijador y la película se ha deteriorado por dentro. Si estuvieran aquí, yo le estuviera dando a oler y olerían a puro vinagre. Pero la película se ha deteriorado, es de 16 milímetros, es decir, el doble de lo que es la película 8 milímetros. Y finalmente tenemos la película 35 milímetros. La película 35 milímetros es lo mismo, es decir, por el tamaño del grosor, a diferencia de la película 8 milímetros, tiene doble conjunto de ranuras. Este doble conjunto de ranuras te permite a ti poder hacer el engranaje de la película. 35 milímetros, este tipo de película es el que se transmite en el cine. Es decir, no solo se filma en 35 milímetros, sino que también se transmite en el cine. Y si pueden observar, en este caso, vamos a ver si agarra foco. Bueno, lo que pasa es que tengo automático y eso. Aquí tenemos, es la presentación de Cines Unidos. Esto fue alguien que me regaló, que trabaja en Cines Unidos. Y nosotros nos vamos a conseguir. Fíjense que ahí hay como una sala de cine. Todo esto es 35 milímetros. Ven, aquí le estoy moviendo para que puedan observar. Bueno, aquí hay una cantidad, no sé cuántos cuadros hay aquí. Vamos a ver, enfoque. Ok, no sé cuántos cuadros hay acá, pero aquí estaríamos hablando de la coletilla apenas de Cines Unidos. Y esto es inmenso. Miren todo lo que tenemos acá de películas. Y esto nada más es la coletilla. En pocas palabras, para poder ver una película, la lata de la película, es decir, es grandísima. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando están trasladando en las salas de cine esas latas, megalatas, con las películas, y ahí apenas muchas veces solo está la mitad de una película y tienes que poner otra lata. Entonces, ese es el tipo de material de captura donde se registra y por supuesto en este caso donde se proyecta el cine. Entonces tenemos dos: la televisión, que normalmente tenemos el tipo de material de captura a través de la cinta, me faltaba uno por acá.
Además del video, en la actualidad tenemos, ¿qué? Tenemos la memoria. Es decir, la memoria que nosotros vamos a estar registrando en el video. Tenemos una memoria en donde vamos a estar registrando el video, mientras que en el caso del cine, es decir, repito, video, disco, memoria, y en el caso del cine lo tenemos en película. Repito, el cine tradicional, pero actualmente el cine digital también se graba en memoria y se procede a posteriormente a procesarlo. Al momento de proyectarlo, por lo menos existen en otras partes por lo menos aquí en Venezuela no, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo existen las salas digitales donde se proyectan cine digital, pero acá en Venezuela seguimos proyectando las películas a través de películas, es decir, a través de la película original, el film, ¿no? El film. Entonces, esa sería la diferencia en cuanto al tipo de material de captura. Sobre todo en el cine vimos cómo existe una cantidad de cuadritos de fotografías, ¿no? Y veíamos con la cámara filmadora que no era más que una cámara fotográfica que tomaba una cantidad de fotografías cada cierto tiempo. Pero ¿cuánto tiempo o cuántos cuadros fijos tiene que tener ser proyectado para poder generar esa sensación propia de la persistencia retiniana, un defecto que tenemos en nuestros ojos y que nos permite que cada vez que veamos un conjunto de imágenes fijas pero consecutivamente en un breve periodo de tiempo podamos tener la sensación de movimiento? Y ese es el secreto precisamente del mundo del cine y de la televisión. ¿Y por qué entonces estamos hablando de esto? Quiere decir de que si nosotros vemos, por ejemplo, la película esta de la coletilla, si nosotros vemos la cantidad de estos cuadritos, pero la vemos rápido, una gran cantidad de cuadros, nosotros podemos tener la sensación de cierto movimiento. Ahora, ¿cómo se logra esto? Repito, por una cantidad de imágenes en breve periodo de tiempo. ¿Y cuánto es esto? Bueno, en el caso del cine, nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí, yo les mencionaba que vamos a seguirle dando cuerda. Y al momento de proyectar, nosotros estamos viendo, todo eso es una cantidad de fotos. ¿Y cuántas son? Bueno, en el cine tenemos un estándar. Son 24 cuadros o 24 frames per second o cuadros por segundo. Esa cantidad de 24 es que por cada segundo hay 24 imágenes, 24 cuadros. Entonces, ese es un estándar que antes eran menos cuadros, algunos un poquito más y así sucesivamente. Pero en la actualidad son 24 cuadros por segundo en el caso del cine tradicional de película. Pero en el caso del mundo del cine, de la televisión, aunque no son cuadros fijos, porque como les decía hay una información electrónica o digital que es codificada, sí contamos con cuadros. Entonces, dependiendo del tipo de estándar de televisión, ¿a qué hablamos de estándar de televisión? En un inicio, cuando comienza la televisión, el boom, cada quien hacía los requerimientos técnicos propios de los televisores o de las cámaras bajo su criterio. Y nos conseguíamos con televisores, imágenes o cámaras que no eran compatibles entre sí porque no tenían la misma cantidad de líneas, que ya vamos a hablar sobre eso, y de cuadros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que había que estandarizar también la cantidad de cuadros en el caso de la televisión. Y esos estándares se crearon a través de distintos grupos de empresas o de países que se comenzaron a unir y a tratar de establecer ese estándar. Y por ejemplo nos conseguimos con tres grandes estándares de formato analógico, que son el NTSC, el PAL y el SECAM. El NTSC, cuya sigla significa National Television System Committee, algo así, es el que, por ejemplo, en Venezuela nosotros contamos. NTSC vienen prácticamente toda América, menos Brasil y Argentina. El PAL es el formato que se suele utilizar, por ejemplo, en gran parte de Europa, en parte de Asia y así sucesivamente. Y el SECAM es otro formato que se suele también utilizar con el resto de los países que no están involucrados. Entonces, todo
todo este tipo de formato lo que hizo fue es como que estandarizar, de manera de que los televisores, las cámaras, la proyección no tuvieran un choque de código, de confrontación o de configuración. Entonces, ¿cuáles fueron estos estándares? En el caso del NTSC se estandarizó que fuesen 29.9 cuadros por segundo, 29.97. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso que no 27? ¿Por qué eso así picado? ¿Por qué no son 30? Bueno, porque en cierta forma esa es la cantidad de cuadros que existía aproximado en un segundo, es decir, 29.97. Sin embargo, al momento de redondear, decían 30 cuadros por segundo. De allí, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con editorias, hasta con los mismos cassettes, por ejemplo, en el caso del formato Betacam, nosotros nos conseguíamos que tenían una cantidad de 30 cuadros por segundo. Aquí decía, por ejemplo, NTSC 60 cuadros. 60 es porque, bueno, esto es una cuestión técnica que ahorita hablaban de una doble cantidad. Pero bueno, 60 eran los 30 cuadros por segundo que normalmente debía tener NTSC. En el caso de PAL y SECAM, que son los otros países que mencionaba, que también se estandarizaron, por ejemplo Brasil, Argentina, Europa y así sucesivamente, manejaban un formato de 25 cuadros por segundo. Algo parecido al cine. Repito, en el cine la cantidad son 24 cuadros por segundo y en el caso de la televisión son 29.97 o 30 y 25 en el caso de los otros dos estándares de televisión. Actualmente, ¿cuántos hay? Por supuesto, con la entrada del cine, la televisión digital de alta definición y así sucesivamente, nos vamos a conseguir unos formatos que dicen, por ejemplo, 25 cuadros por segundo, 29.9 o 30, 25 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo, 50 cuadros por segundo, que como estamos viendo, es el doble de los 25, y 60 cuadros por segundo, que en este caso es el doble de 30 del formato NTSC. ¿Cuál es el que hay que utilizar? Bueno, ¿bajo qué formato queremos ver? Lo que sí tenemos que estar conscientes es lo siguiente: a mayor cantidad de cuadros hay también un poquito de mayor calidad, porque son una cantidad de cuadros adicionales. Por ejemplo, si nosotros queremos que sea una imagen de buena definición, mientras más cuadros, mucho mejor. Pero también hay una cosa interesante. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos lo que es la cámara lenta, hay formatos, hay cámaras que graban a miles de cuadros por segundo, y esto nos permite tener un mayor dominio de cada uno de los cuadros. Por ejemplo, estas cámaras que trabajan con miles de cuadros por segundo nos permiten mostrar una cámara lenta, una acción bastante lenta de lo que se está haciendo. Entonces, en el caso del cine, repito, 24 cuadros por segundo, pero si nos vamos al cine digital, podríamos estar hablando también de una mayor cantidad de cuadros para precisamente mejorar ese dominio o esa calidad al momento de estar filmando. La televisión nace inicialmente de manera mecánica. Uno de los antepasados de la televisión, uno de los primeros creadores de la televisión es Paul Nipkow. Nipkow crea un aparato, o crea el famoso disco que lleva su nombre, Nipkow, que no era más que un disco que tenía ciertas perforaciones, un conjunto de perforaciones que iba bajando, es decir, pues, a medida que una iba más arriba, otra un poquito más abajo, y así sucesivamente, hasta que en cierta forma agarraban un plano, es decir, algún tipo de perforación pasaba por una parte del plano, iban bajando poco a poco. ¿Qué pasaba? El disco giraba, y al girar el disco iba registrando a través desde el punto de vista visual, es decir, la imagen iba registrando una parte de la imagen. Entonces, en cada una de estos orificios iba pasando un poquito de la imagen que era registrado a través de un segundo disco en otro soporte. Entonces, este tipo de, por supuesto, esto era girando y iba pasando. Y entonces, ¿qué veíamos nosotros? Un conjunto, por cada orificio había un conjunto de líneas, líneas un poco circulares, es decir, como arco, pero entonces cada una generaba cierta imagen, es decir, un complemento de lo que querían nosotros o lo que se quería mostrar. Entonces, este es como que el primer momento donde se comenzó a captar o a descomponer la imagen por líneas, y ese es el principio de lo que fue la televisión. En la actualidad, o bueno, mucho tiempo después,
Este proceso mecánico fue suplantado por el proceso electrónico, en donde la imagen igualmente era descompuesta, pero después, al momento de ser proyectada en la pantalla de televisión, se hacía una proyección a través del cañón de electrones que estaba en la parte posterior de los televisores, por ejemplo los CRT, que son los televisores esos grandotes que nosotros veíamos en nuestra casa. Entonces ese cañón de electrones comenzaba a activar la pantalla de televisión por líneas también. Pero ¿cuántas líneas tenía? Ya les había hablado de los formatos NTSC, PAL y SECAM. Bueno, ellos también establecieron no solo el número de cuadros, sino también el número de líneas. Y el número de líneas correspondía, en el caso del formato NTSC, que es el que utilizábamos en Venezuela, 525 líneas. Y en el formato SECAM o PAL usaban 625 líneas. Este conjunto de líneas horizontales que generaban era en cierta forma lo que, como se iba a descomponer la imagen en la pantalla, no solo y que se iban a proyectar en la pantalla. Bueno, esos son los primeros indicios de lo que eran las líneas dentro de la televisión. Pero así como la cantidad de cuadros puede mejorar la calidad, la cantidad de líneas aún más. Es tanto así que la cantidad de líneas es la que en la actualidad es la que mayor determina la calidad de imagen que se puede grabar o proyectar dentro del mundo del cine y dentro del mundo del cine, perdón, dentro del mundo de la televisión y dentro del mundo del cine digital. Entonces, mientras más línea tenga, más calidad. Entonces, de esas 525 o 625 líneas del formato NTSC, pasamos a un conjunto de líneas que iban subiendo. Por ejemplo, el formato BCD, este formato era de 720 líneas por 480. Pasamos al formato HD de alta definición, y ya aquí no eran los televisores estos CRT grandotes, sino que eran los pantalla plana, y allí nosotros comenzamos a ver una cantidad de líneas horizontales y verticales que iban 1280 líneas verticales más 720 líneas horizontales. Entonces este tipo de formato de alta definición es el que nosotros en la actualidad vemos en los televisores de 32 pulgadas. Más allá de eso tenemos el formato Full HD, que son 1900 líneas verticales por 1080 horizontales. Esto se conoce como Full HD o incluso 2K. ¿Por qué 2K? Porque al hablar de 1920 líneas, que faltarían 80 líneas para llegar a 2000 líneas, por eso hablamos de 2K. Y tenemos el Ultra HD o 4K, que vendrían siendo 3840 líneas verticales por 2160 líneas horizontales. El doble de esto es lo que nosotros podemos ver en estos momentos como 8K. Son 7680 líneas por 4320, es decir, por eso hablamos de 8K. Y más allá del 8K nos vamos a conseguir el 10K, 16K y así sucesivamente. Entonces esto es dentro del mundo de la televisión. ¿Que haya 8K? Sí, de hecho, estaba previsto que para las Olimpiadas de este año se transmitieran todas las Olimpiadas en 8K. Aquí en Venezuela no hubiésemos podido ver eso, porque aquí en Venezuela todavía estamos en analógico, todavía estamos en NTSC de 525 líneas. Todos los canales de televisión transmiten en 525 líneas. El formato, por ejemplo, a través de DirecTV HD, podíamos ver algunos canales transmitidos en HD en 720 y algunos canales en Full HD en 1920 por 1080. Entonces eso era en formato en DirecTV. Y por ejemplo Netflix te suele transmitir muchas en Full HD 1920 por 1080 y algunas en 4K. Pero para poder ver Netflix bajo esas circunstancias necesitaríamos un internet muy bueno para poder ver en 4K las imágenes. Ojo, además de Netflix necesitaríamos tener un televisor 4K. Porque, repito, este tipo de formato no solo es de la transmisión, no solo es de la grabación, sino también de la emisión. Eso es como, por ejemplo, cuando uno pasaba por la tienda Samsung
y veías esas grandes pantallas transmitiendo en 4K y nosotros queremos esa pantalla. Ok, perfecto, te compras la pantalla, te la llevas a la casa y cuando pones BTV o Venevisión o lo que sea, te consigues un formato totalmente horrible. No era la misma imagen que veías en la Samsung, sino que ves una imagen en 525 líneas. Es decir, no solo necesitas el televisor, necesitas tener una transmisión o un reproductor que te transmita bajo el formato que tú quieres. Entonces, eso en el caso de la televisión. En el caso del cine, nosotros decíamos de que en el cine son fotografías, el cine tradicional. No hay líneas en el cine. Es decir, no hay líneas. Pero si nosotros hablamos de equivalentes, ¿a cuántas líneas serían? Por ejemplo, en una película 35 milímetros se estima, se equivale. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidad. Una película de 35 milímetros es equivalente, no es que tenga líneas, porque repito, no tiene líneas porque son imágenes, a 3.000 líneas. Una película de 35 milímetros, 3.000 líneas por cuadro. Y en el caso de la película pero eso es en el cine tradicional. Pero cuando hablamos del cine digital, nosotros nos vamos a conseguir con películas que tienen, aquí sí comenzamos a ver con distintos formatos muy parecidos a los que en la actualidad tenemos como formatos de alta definición. Por ejemplo, George Lucas fue el primero que transmitió una película en formato digital bajo el formato de Full HD. Amenaza Fantasma, episodio 1 de Star Wars, fue la primera película digital transmitida en el cine, creada en 1920 líneas por 1080. Eso fue Amenaza Fantasma. Después han venido otras, por ejemplo, Avatar, toda esa serie de películas que, por supuesto, es necesario trabajar mucho en el mundo digital, pero la mayoría de las películas que en estos momentos se hacen en Hollywood son hechas en formato digital. ¿Pero en qué formato? Por supuesto, George Lucas comenzó con 1920 líneas, pero posterior a eso llegó el 4K, el 5K en algunos tipos de cámara que se utilizaron en la industria del cine, 8K, 16K, es decir, que en estos momentos el cine se está trabajando con estos grandes formatos digitales para, por supuesto, de mucho más calidad que la que nosotros vamos a ver en la televisión. En esta misma línea de las líneas por cuadro, vamos a hablar de los píxeles por cuadro. Si hablamos de formato digital, nosotros estamos hablando que cada unidad, los píxeles son estos pequeños cuadritos que, por lo menos cada vez que nosotros compramos una cámara, un teléfono, dice 10 megapíxeles, 9 megapíxeles, estamos hablando es de la cantidad de cuadritos y, por supuesto, mientras mayor cantidad de píxeles tengamos, por supuesto va a ser de mejor calidad. Pero ¿cómo se calculan los píxeles? Los píxeles en el caso de la televisión en este momento y en el caso del cine digital se calculan multiplicando la cantidad de líneas horizontales por la cantidad de líneas verticales. Entonces, si uno multiplica en el caso del del Full HD 1920 por 1080, ahí tenemos la cantidad de píxeles que tenía cada cuadro, tendrá cada cuadro de un cuadro de televisión. Si nosotros nos vamos a un 8K, por supuesto tendremos que multiplicar toda esa cantidad y conseguimos esa cantidad de píxeles. Sin embargo, en el cine, eso es en el caso de la televisión y el cine digital, pero el cine tradicional, nosotros no tenemos píxeles, son fotografías. Si en dado caso serían granos, pero en este caso el grano no determina la calidad, a diferencia del píxel, porque es la mayor cantidad de cuadritos que encontremos. Entonces, si nos vamos a un equivalente, pero no es que tengan píxeles, un píxel, por ejemplo, en una película de 35 milímetros, nos conseguiríamos aproximadamente 7 millones de píxeles. 7 millones de píxeles, que eso equivaldría más o menos a un formato entre Full HD y Ultra HD. Es decir, la cantidad de píxeles que habría intermedio entre estos dos formatos de cine digital o de televisión digital. Vamos ahora con el formato de pantalla. El formato de pantalla es sencillamente que nosotros tenemos donde vamos a estar proyectando la película, el programa, bien sea la televisión o el cine. El formato de pantalla que nosotros nos vamos a conseguir va a variar dependiendo, por lo menos vámonos en televisión primero. El primer formato de pantalla estándar que se hizo, bien sea por NTSC o PAL-SECAM, es decir, todos estos en cuanto a formatos sí tienen una similitud,
que es el formato 3/4. 3 partes de alto por 4 partes de ancho. Si nosotros creamos cuadros perfectos, vamos a conseguir 4 cuadros a lo ancho y 3 cuadros en la parte hacia arriba. Ese es el formato de los televisores viejos, de los televisores RTI, de allí que muchos formatos, no solo de televisión, sino de las cámaras que grabaron para poder mostrarlo, el VHS y que grabó, fue todo bajo ese formato. Cuando llega la televisión HD, aparece un nuevo formato HD, el formato 9:16, que volvemos con esta división de cuadros perfectos. Si nosotros ubicamos 9 partes de alto por 16 partes de ancho, entonces aquí tenemos un formato 9:16. Todos los televisores pantalla plana son formatos 9:16. El 3/4 es equivalente a 1,33 cuadro por 1. Es decir, o 1,33 centímetros de ancho por 1 de alto. Y mientras que el 9:16 es 1,77 centímetros por 1 de alto. Es decir, que si la pantalla mide 1 metro de alto, el ancho va a ser de 1,77 m. Es decir, ese es el espectro. En el caso del cine, es equivalente, esa relación es distinta. Esto va a depender de si cine americano, cine europeo y así sucesivamente. Y en este caso, en el cine, es 1,85 de ancho por 1 de alto. Si decíamos que el 16:9 es 1,77 de ancho por 1 de alto, que si la pantalla es de 1 metro de alto, el ancho es de 1,77 m. En el caso del cine, la relación es de 1,85 por 1. Esto es en el cine americano, pero tenemos el CinemaScope, que tenía 2,35 de ancho por 1 de alto. Es decir, por cada metro de alto teníamos 2,35 metros de ancho. Ese es el formato que normalmente nos encontrábamos, formato de pantalla que nos encontrábamos, por ejemplo, en el caso del CinemaScope. Que vemos una relación similar a lo que es el formato 16:9 de la televisión con el formato del cine que hubo y que hay en la actualidad. Vamos a hablar ahora de lo que es la proyección. Para poder nosotros proyectar algo del cine tradicional, tenemos que filmarlo, revelarlo, editarlo y mostrarlo. Pero en el caso de la televisión, la proyección puede ser inmediata. Recordemos, el cine tradicional. En el cine digital también podemos grabarlo y podemos verlo de una vez, pero no vamos a tener el resultado como queremos. Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Vamos a ver primero cómo funciona la televisión, es decir, cómo podríamos hacer la proyección de la televisión. Nosotros podemos, por ejemplo, estar ocurriendo algo, como de hecho cuando se transmite en vivo es que algo está ocurriendo y al mismo momento otra persona en otra parte del mundo puede estarlo viendo con una diferencia de fracciones de segundo. Entonces, la proyección puede ser inmediata e incluso puede haber repeticiones instantáneas. Por ejemplo, en el juego de béisbol, el juego de fútbol, tú puedes ver una acción y de inmediato, mira, necesitamos la repetición y podemos verla inmediatamente. Entonces, la proyección, la transmisión en vivo puede ser inmediata, cosa que con el cine no lo podemos hacer, sobre todo con el cine tradicional de película, donde necesitamos revelar para poder ver. Vamos a entrar ahora en lo que es la iluminación, tanto en el cine y en la televisión. Como les dije, hay algunas cosas que son muy parecidas y otras cosas que se diferencian. La iluminación depende del propósito que nosotros queremos alcanzar en cada uno de estos, bien sea programa o película. Por ejemplo, la televisión tiene una cantidad de producciones distintas. Puede ser una producción muy parecida a lo que es el cine, como es el caso de los dramáticos, pero también tiene programas de variedades, de espectáculos, noticieros, show, y así sucesivamente, opinión, y así sucesivamente tenemos una variedad de tipos de producciones audiovisuales que puede tener una iluminación dependiendo de lo que nosotros queremos alcanzar. Cuando el objetivo del programa o el objetivo de la iluminación en el programa no es precisamente darle un sentido real o un sentido dramático, el objetivo realmente en ese tipo de programa es que sencillamente se ilumine el set o se ilumine el personaje o los elementos para que salgan bien en la cámara. Y cuando eso es así, mientras la iluminación
cumpla con este objetivo, mucho mejor. Es decir, que el tipo de iluminación para este tipo de programa es la iluminación plana. Iluminación plana porque si no hay sombras, mucho mejor. Si se ve la imagen perfecto, nítida, mucho mejor. Entonces ahí vemos cómo programas de noticieros, entrevistas, magazine, show, todo eso, vemos iluminación por todos lados. Vamos a ver parte de lo que es esta iluminación dentro de lo que es la producción, distintas producciones de televisión. En primer lugar, en la televisión vamos a conseguir la iluminación puesta en el techo, es decir, vamos a encontrar una parrilla de iluminación como ustedes pueden ver aquí. Este tipo de parrilla de iluminación tiene una cantidad de luces que van a servir dependiendo de cada uno de los propósitos que queremos mostrar. Asimismo, vamos a encontrar a una persona que se encarga de lo que es cuadrar todas estas luces, dónde están ubicadas, qué números son, para que no haya problemas al momento de ser utilizadas. Sin embargo, este tipo de luz no es suficiente, es necesario utilizar unas luces de relleno. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que se conoce como Kinoflu, son como unos reflectores que se suele utilizar con bombillos fluorescentes. En la actualidad las luces LED han ocupado esa misma función de dar esa iluminación plana donde no haya sombra, pero también tenemos otros focos de iluminación como las SPOT, luces frías, luces cálidas, luces robotizadas, en donde van a estar colocadas en distintas partes, bien sea en el techo o abajo, para rellenar estos espacios. Entonces, la iluminación dentro de la televisión comúnmente o en la mayoría de los casos suele ser una iluminación plana. Iluminación plana porque el objetivo es iluminar bien, más nada. Pero cuando vemos programas tipo dramáticos, en el caso de la televisión, o nos vamos ya a la diferencia o al tipo de iluminación que se suele utilizar en el cine, ese tipo de iluminación es claroscuro. ¿Y por qué claroscuro? Porque imagínense ustedes una escena romántica donde haya una iluminación a la luz de la vela, donde se está estableciendo la atmósfera. Ese es el objetivo de la iluminación claroscuro, y donde supuestamente la única fuente de iluminación es una vela. Si eso es así, y nosotros de pronto utilizamos un reflector para poder mostrar bien esto, se pierde el ambiente. Y no solo eso, sino que se ve poco creíble. Supongamos que nosotros estemos en una escena que se hace nocturna, donde una persona va caminando en la calle, donde no hay más fuentes de iluminación que la luna, y de pronto vemos luces por todos lados porque necesitamos iluminar bien. Por supuesto, perdemos el ambiente. Entonces, dentro del mundo del cine y dentro de, por ejemplo, la televisión, cuyo objetivo es el mismo que en este caso del cine, por ejemplo, las novelas, los unitarios, donde se busca trabajar con el agente dramático, con una iluminación que provenga de la supuesta fuente, y ya vamos a hablar bien sobre esto. Entonces buscamos la iluminación claroscuro. En este tipo de iluminación que se suele utilizar se le colocan algunos elementos como plantillas, tirro, superficies, para que la luz no vaya directa hacia lo que se va a iluminar, de manera de simular que estas fuentes de iluminación están proveniendo de fuentes naturales o de elementos que nos encontramos en el entorno donde normalmente parten las luces. Entonces, este tipo de plantilla o estos elementos, aquí por ejemplo podemos ver cómo se está simulando con esta plantilla, que es la luz de la luna. Se coloca esta fuente de iluminación alta para que parezca que venga desde arriba, y esto para que aparezca como si estuviera atravesando la luz los árboles, la luz de la luna, los árboles. De igual modo se colocan plantillas como por ejemplo ventanas, entonces ponen reflectores, y con este tipo de plantillas, colocando bien sea estas plantillas o elementos que estén en el entorno, como hojas de árboles, ramas, y este tipo de reflectores que simularían, por ejemplo, postes que están cercano a las calles donde se quieren iluminar. Si esto no se hiciera, si la iluminación fuera directa, no se creería, no fuera creíble de que este es un escenario que nos conseguiríamos en la calle, y por supuesto la iluminación sería
sería muy deficiente o no creíble. Entonces, este es el propósito que se suele utilizar para agarrar la iluminación. Entonces, se trata de seguir la fuente. ¿Qué es lo que normalmente nos vamos a conseguir en nuestro entorno que podría implicar una iluminación propia del entorno? Por ejemplo, si se está haciendo, aquí vamos a ver a continuación una escena que se hace en donde es un cuarto, en una habitación, y dentro de esa habitación tenemos, por ejemplo, un reflector que está desde afuera de la ventana, y tenemos otro tipo de lámpara que suele imitar la luz de una mesita de noche, de la luz de la lámpara de una mesita de noche. Entonces vemos cómo la iluminación viene de abajo hacia arriba y suavizada. Entonces, todas estas iluminaciones se suele utilizar para que sigamos la fuente, sigamos las fuentes comunes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cena romántica o una escena de una cena romántica donde existe una vela nada más iluminando, una vela no es suficiente luz para poder iluminar toda la escena, pero si lo que queremos es simular eso, una vela, una fogata, entonces tenemos que buscar unas luces que sean potentes, pero que vengan del mismo lugar de donde supuestamente viene la vela, de donde viene la fogata, y que tenga un tipo de iluminación cambiante o que se mueva como normalmente ocurre con las candelas de encendida. Entonces, esto hay que cuidarlo muy bien. Entonces, cuando nosotros abordamos una escena, tenemos que ver de dónde vienen las luces. Viene de una ventana, viene del techo a través de una lámpara, de una mesita de noche, de una vela, y de allí lo que tratamos es de imitarla para que nosotros sea creíble la escena de que las fuentes de iluminación están viniendo de lugares donde normalmente habrían unas fuentes de iluminación. En el caso de los micrófonos, las diferencias son muy parecidas al caso de la iluminación, en el sentido de que dependiendo el uso que le queramos dar, nosotros vamos a tener un micrófono para cada caso. Por ejemplo, existe una variedad muy grande de micrófonos. Por ejemplo, tenemos micrófonos de instrumentos, micrófonos de mano o de barquilla que se suelen usar, por ejemplo, los cantantes, locutores. Tenemos micrófonos para captar el público, micrófonos que no se ven, micrófonos que se ven. Entonces, precisamente en esa línea es que comienza la diferencia, porque ¿cuál es el propósito? En el caso de la televisión nos vamos a conseguir shows de variedades, entrevistas, noticieros, y van a tener distintos tipos de micrófonos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos tipos de micrófonos? Bueno, comenzamos con el micrófono de mano barquilla, también se le suele mencionar, que es el que normalmente vemos los cantantes que lo utilizan cuando van a escenario, así como también los periodistas, así como también personas que animan ciertos eventos. Entonces, en el caso de la televisión, vamos a ver muy común el uso de este micrófono de mano. En el siguiente tipo de micrófono es el lavalier, balita o micrófono de corbata. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de él. Este tipo de micrófono se coloca aquí, por ejemplo, en la solapa, y se guarda el transmisor. El receptor, por supuesto, va con la cámara o con los equipos o con la consola de audio. En este caso, este micrófono, por ser muy pequeño, también puede ser oculto, es decir, no necesariamente tiene que verlo. Para un noticiero no importa que se vea, y por eso se suele colocar acá en la solapa. Otro tipo de micrófono muy común es el micrófono boom o micrófono shogun. Aquí tenemos un ejemplo. Este micrófono se coloca en la parte superior de la escena de manera que no se vea, es decir, fuera del encuadre. Por supuesto, en algunas oportunidades, como errores de continuidad, hemos visto de que este micrófono se atraviesa dentro de la escena, pero no es lo idóneo. La idea es suspenderlo por encima del encuadre de manera que pueda captar todo el audio que se está manejando en los diálogos de esa escena. Entonces, ¿cuáles se utilizan? Hay micrófonos, por ejemplo, para instrumentos musicales. ¿Cuáles son los que se utilizan? En el caso de la televisión, dependiendo del programa. Noticieros utilizan micrófonos de barquilla. Un animador de un programa de música suele utilizar un micrófono de mano de barquilla. En el caso del ancla de un noticiero, el de balita, las novelas, se suele utilizar el boom, o los de balita también. Un
unos cantantes tocando un cierto instrumento musical es eso. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que vemos de lo que es la producción del noticiero Venevisión, vemos como hay un micrófono suspendido, un pequeño micrófono para captar al público. Y así como eso, nosotros nos vamos a conseguir toda esa variedad de micrófonos. Televisión tiene todos los micrófonos dependiendo si importa o no importa que se vean en escena. Pero cuando importa que no se vean en escena, por ejemplo, una película necesita que los micrófonos no se vean porque imagínense una escena de una película ambientada en los tiempos de Roma en donde de pronto se vean los micrófonos. Esto por supuesto no puede ser. Por ello es que los dos micrófonos que se suelen utilizar en el cine son el de balita, porque lo puedes esconder muy bien, o el boom suspendido sobre el encuadre de la toma, de manera de que capte todo el audio sin que se vea en cámara. Entonces esos son los dos micrófonos que comúnmente se utilizan en el cine. ¿Cuál es el que más se utiliza de los dos? El boom, para que se pueda captar todo lo que está dentro del escenario. Los efectos especiales los sonidos que solemos utilizar, escuchar, que no sean precisamente audios, la palabra, vemos efectos. Por ejemplo, en el caso de la televisión, normalmente son propios de la escena. Es decir, son sonidos que se escuchan en escena. Si supongamos se escucha un disparo es porque se está disparando en escena, por ejemplo, una noticia. Se cubre una noticia y se escuchan disparos, se escuchan golpes, choques, ambulancia. Todo eso son sonidos propios ambiente y que suelen darle cierto ambiente a la escena, ¿no? Enriquece el ambiente. Pero normalmente en la televisión se suelen utilizar los sonidos en el momento, en esas circunstancias. Pero en el cine, todo esto, todos los sonidos, casi todos los efectos son colocados en postproducción. De hecho, son grabados bajo ciertas formas, bajo ciertos sistemas que más adelante vamos a profundizar al respecto, para generar todos los efectos y magnificar y para que se capten de cierta forma. Efectos existentes o efectos inexistentes, pero se suelen colocar en postproducción. Ahora, esos efectos, si nosotros hablamos de dramático, por ejemplo, de novela, cuando mencionaba del disparo, no es que se dispara por lo menos en un dramático, evidentemente hay que también colocar en postproducción unos sonidos que no se pueden ejecutar en el momento, pero normalmente, repito, en televisión se suelen ser los sonidos propios en escena que se manejan en escena y en cine son colocados en postproducción. Entramos en la musicalización. La música dentro de los programas televisivos normalmente son a lo mejor la música que identifica un programa, una música de ambiente y así sucesivamente. Se suele, por ejemplo, un programa de música, de cantante, se escucha en el momento. En el cine es distinto. En el cine hay dos tipos de música. La música diegética propia de escena, por ejemplo, que dentro de la película se esté tocando algún instrumento musical, o la música no diegética, que es la música que se suele colocar como banda sonora, ambiente, que no es precisamente relacionada, es decir, no se está llevando a cabo en la escena, nadie está tocando ese instrumento, sino que se escucha como un ambiente. En ambos casos, todas son colocadas en postproducción, es decir, colocada posteriormente a haber sido grabada, haber sido filmada la película. Y en ambos casos, esta música es independiente y va a servir como un recurso precisamente de la edición. En el caso de la televisión, si nosotros estamos escuchando un programa, lo estamos escuchando en teoría en vivo. Ahí lo que estamos escuchando es lo mismo que escuchan lo que se está grabando. Entonces, allí el manejo de esos dos usos. Ahora, cabe mencionar, por supuesto, cuando profundicemos en el campo de la música, con respecto a los distintos usos dentro del cine, nosotros vamos a encontrar una música que es la banda sonora, que tiene que ver con lo que se esté viviendo en la escena, con el ritmo de la escena y así sucesivamente. Y de ahí es donde vamos a profundizar en ese punto más adelante. Personajes y cámara en escena, es decir, cómo se manejan los personajes y la cámara en escena. En el caso de la televisión, nosotros vemos como hay una libertad en cuanto al movimiento de cámara, en cuanto al movimiento de personajes, porque
la movilidad va a depender de las circunstancias del momento. Entonces nosotros vemos como por ejemplo las cámaras se van moviendo, los personajes se van moviendo y hay una comunicación. Por ejemplo, el director habla con el camarógrafo, cámara 1, muévete hacia la derecha, coloca zoom y así sucesivamente. Pero en el caso del cine esto no se da así. En el caso del cine todo esto es planificado a través de un plan de rodaje donde se coloca plano por plano, movimiento por movimiento, y esto tiene que ser cumplido a cabalidad. Si en el caso del movimiento de los personajes es similar, vemos mucha libertad en cuanto a los actores en el caso de la televisión, donde se pueden estar moviendo de un lado al otro con la única salvedad es que no pueden darle la espalda a la cámara a menos que la escena lo amerite, pero ellos normalmente se mueven con más libertad que en el cine, donde tienen una movilización bien determinada. El director tiene que decirle, por ejemplo, al personaje: muévete desde este punto hasta este punto, justo aquí te vas a parar, porque si te mueves queda fuera de enfoque, fuera de cuadro, fuera de iluminación y así sucesivamente. Entonces el movimiento en el caso del cine es mucho más, más rígido, es decir, tiene que estar muy preciso de acuerdo a los requerimientos del director. En la televisión, como tenemos 3 cámaras y tenemos un director que en cierta forma está dando ciertos parámetros, los cortes y los planos dentro de la televisión van a depender del momento. Verás, por ejemplo, el director que le dice: mira, cámara 1, cierra el plano, pon un plano general, ábrelo un plano general, ciérrate en el rostro de determinada persona y así sucesivamente. Y esa decisión es en el momento. Mientras que en el cine esa decisión es previa, a través, repito, del plan de rodaje, donde tiene que decir exactamente qué planos se van a utilizar y qué cantidad de planos se van a utilizar. Entonces no es que haya menos libertad, sino que ya esto está planificado. Del mismo modo los cortes. Los cortes tienen que ser, por ejemplo, el director, en el caso de la televisión, si tiene 3 o más cámaras, él tiene en su control todos los tipos de cámaras que quieren hacer de corte. Por ejemplo, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Entonces él va a estar decidiendo en el momento a qué cámara va a ir ponchando. ¿Qué ocurre? Esto ocurre también en todo tipo de programa que tenga que ver con más de una cámara de televisión. ¿Por qué? Porque el director va decidiendo. Solo lo que está saliendo al aire es lo que se graba. A no ser que sean programas distintos, como por ejemplo deporte, en donde se graban lo que se muestran todas las cámaras con el objetivo de mostrar posteriormente las repeticiones o distintos ángulos de una jugada. Pero del resto, casi todos los programas se suelen cortar. Cada vez que se hace un corte, lo demás no se registra. Ejemplo de esto, hay un famoso ejemplo como es el concierto de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, en donde nosotros vemos que ellas están cantando. Las personas no saben qué es lo que tienen preparada estas 3 chicas. Dentro del público se encuentran distintos artistas, entre esos está Justin Timberlake, que había sido pareja de Britney Spears, y por supuesto en el mundo del espectáculo siempre las personas están pendientes de qué va a pasar con estos personajes. ¿Qué pasa? Una cámara ya estaba ponchándole la cámara a Justin, no porque se prevía que fuese a ocurrir cualquier cosa, sino porque iba a estar Britney cantando allí. Cuando llega Britney y Madonna se dan el beso, en este concierto el director toma la decisión automática de poncharle la cámara a Justin. Y por esta decisión pierde la toma cuando Madonna besa a Christina Aguilera. Esto fue muy rápido y casi ni se ve cuando se dan el beso, por lo menos en video. Hay imágenes de fotografía que se hicieron, pero eso casi no se ve porque el director decidió ponchar a Justin, y como no se está grabando las otras cámaras, pasa lo que pasa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los cortes van a estar a manos del director por la decisión y el criterio del director en el momento, mientras que en el cine, como todo es planificado, todos estos cortes ya se saben cómo se van a hacer, y la grabación, todo se graba y posteriormente se decide. Esa es la diferencia en cuanto a qué planos, cómo se van a estar mostrando, la duración de los planos y en qué momento se van a hacer esos cortes determinados. Vemos que es más libre en televisión que en el cine. Ya para finalizar estas diferencias técnicas entre televisión y cine, vamos a hablar de las transiciones entre escenas.
Las transiciones normalmente tenemos un grupo de transiciones básicas, como son el corte directo, la disolvencia, el fundido y el barrido. Estas son las básicas. Y en televisión y el cine normalmente estas son tipos de transiciones muy válidas que son las más comunes al momento de editar o pasar de una escena a otra. Sin embargo, la televisión se presta a que tú puedas incursionar en otros tipos de transiciones dependiendo del tipo de programa o dependiendo de lo que tú quieras mostrar al momento de producir cualquier otro tipo de programa. Pero cuando hablamos de cine, cuando hablamos de novela, cuando hablamos de este tipo de continuidad, el tipo de transición hay que tratar, es decir, o no es que hay que tratar, se procura cumplir con estos, por lo menos estos 4 tipos de transiciones, porque utilizar transiciones con estos efectos que suele tener los software de edición, como por ejemplo efectos de 3D, de cortina, de reloj, y así sucesivamente, suele chocar al momento de verlo. No digo que estén prohibidos, pero es bastante delicado utilizarlo. Entonces se procura evitar su uso a menos que sean cuestiones muy específicas o innovaciones determinadas que no hagan al espectador deslindarse del sentido de la historia que se quiere transmitir, bien sea a través de una película, bien sea a través de una novela o una serie televisiva. Bueno, muchachos, esto es todo por el momento. Estas son parte de las diferencias técnicas entre cine y televisión. Más adelante en el semestre estaremos ampliando otros puntos con respecto a esta área. Muchas gracias.